Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores le da la más atenta bienvenida a este cuarto ciclo de videoconferencias gratuitas 2019 que la UNICEPES pone en disposición para toda la comunidad, presentándonos con el tema de neuroeducación para los desafíos del desarrollo millennial, con el ponente conferencista, el doctor Esquivel Luis Alberto desde Argentina. Antes de comenzar, les daré algunos detalles sobre el doctor, que es un invitado especial de la UNICEPES, que el día de hoy está presentando este tema. Bueno, él es médico cirujano por la Universidad Nacional del Nordeste de la Facultad de Medicina. Tiene un título de especialista en pediatría por la institución que le otorgó el grado es la Sociedad Argentina de Pediatría en 1996. Título de especialista en pediatría ambulatoria por la Universidad Nacional del Nordeste en el 2010. Es profesor universitario en Ciencias Médicas y de la Salud por la Universidad de la Cuenca del Plata en el ciclo 2009-2010. Tiene un posgrado de especialista universitario en entornos virtuales de aprendizaje por la Universidad de la Cuenca del Plata, el Instituto Virtual Educa y la Organización de los Estados Iberoamericanos de Buenos Aires en abril de 2011. Tiene una maestría en entornos virtuales de educación por el Instituto Virtual Educa y la Universidad de Panamá en 2015. Y él es doctor en Educación y Desarrollo Humano por la Universidad Autónoma de Encarnación en Paraguay en el 2017. Sobre su experiencia docente, él ha sido docente en las cátedras de la Neurociencias 1 y 2, Neurofisiología y Neurodesarrollo en la Universidad de Cuenca del Plata en Argentina, en la Universidad Nacional de Misiones Argentina como profesor adjunto en cátedras de anatomofisiología y maduración del CN. En la Universidad Autónoma de Encarnación, Paraguay, fue profesor titular en las cátedras de Fundamentos Biológicos del Aprendizaje, Neurofisiología, Neuropsicología y Trastornos del Desarrollo en la carrera de Psicopedagogía. Algunas distinciones que ha recibido el doctor, por mencionar algunas, ha tenido la mención especial por la trayectoria en docencia en investigación por el Hospital Provincial de Pediatría de Misiones en octubre de 2015, una mención especial en el Festival de Desarrollo Tecnológico TEC de Microsoft del DAR de Desarrollo Argentino en el año 2015, el premio al pediatra del año en el año 2000 por el Hospital Provincial Pediátrico del Ministerio de Salud Pública de la PCIA de Misiones en diciembre de 2000. Bueno, leo un poco, una parte sobre la gran experiencia que tiene el doctor. Esperemos que sea de su agrado. Puede iniciar con esta conferencia. Bueno, buenas noches. Reitero mi beneplácito y gratitud por haber sido invitado por tan prestigiosa universidad a compartir con ustedes un momento en las ciencias sobre temas que nos preocupan especialmente o de manera muy especial en este siglo. Así que agradezco a los presentadores, a las autoridades de UNICEPES y por supuesto a todos ustedes que son tan gentiles en estar compartiendo este momento a través de dispositivos multimedia que vienen a propósito de este tema que llamamos neuroeducación para los desafíos del desarrollo humano, que en este momento son los desafíos del desarrollo de estos sujetos del desarrollo a quienes se les está llamando mileniales, y por lo tanto vamos a enfocarnos en quiénes son los sujetos mileniales, como nos guíe el texto. Esos sujetos están desempeñándose y que tiene que ver las neurociencias precisamente con el sujeto milenial, con el contexto
este milenial del siglo XXI. Es decir, vamos a centrarnos en estas tres núcleos o dimensiones del desarrollo de la humanidad para este momento histórico que nos toca vivir y que tenemos la suerte de vivir los inmigrantes mileniales, los que venimos del siglo pasado, pero tenemos la suerte de disfrutar de este siglo, y los niños y jóvenes que están naciendo en este siglo y a quienes los más antiguos los miramos como sujetos, como seres muy especiales, con ciertas características, algunas de las cuales vamos a describir en la presentación. Esas características tienen que ver con, como decíamos, lo que le sucede a los sujetos, lo que le sucede al contexto, y como mediador entre ambos, entre los sujetos, a las neurociencias. Entonces las neurociencias están propuestas en esta formulación de una presentación como una posibilidad de encadenar estos tres núcleos conceptuales, pero en un ciclo o una dinámica de representaciones varias que vamos a tratar de describir una por una según cuáles sean los núcleos que podemos ir investigando. Y de esa manera tenemos en este cuadro, que parece un poco más complejo que el anterior, tres niveles o dimensiones de análisis para el sujeto milenial, otras tres para el contexto, o sea, este siglo XXI, y otras tres para lo que llamamos neuroeducación como mediadora entre los sujetos y el contexto de este siglo. Pero esas tres propiedades o características o dimensiones de cada uno de esos núcleos de análisis constituyen como órbitas que atraviesan a esos tres núcleos. Por ejemplo, se supone que este contexto es multimediado y precisamente por eso ahora podemos estar aquí compartiendo este momento académico gracias a estas tecnologías que nos permiten estar muy cerca, paradójicamente, a pesar de estar muy lejos geográficamente. Ese es el contexto. Pero tecnológicamente, nosotros como inmigrantes mileniales, la mayoría de nosotros, y los jóvenes mileniales, que posiblemente haya uno en esta videoconferencia, pero no tantos porque somos de 19 años, los, por así decirlo, nativos mileniales, también tienen características tecnológicas. De manera que podemos decir que el contexto y el sujeto se construyeron juntos a partir de la inminencia y el abordaje de este siglo desde el año 2000. Mi hipótesis es que en realidad el siglo pasado, el siglo XX, constituyó todos los pilares fundamentales para que se dé este contexto tecnológico que estamos disfrutando ahora y que seguramente va a cambiar mucho en los próximos años. Por ejemplo, en la fantasía de la década del 60 o 70, los que tenemos edad como para tener recuerdos de esas décadas, sabemos que la computación era ya posible, pero todavía no se había producido con el alcance, la magnitud, la velocidad con que actualmente, la potencia con que actualmente se desarrolla. Ni los viajes espaciales, pero que ya imaginábamos, pero sí imaginábamos mucho, como por ejemplo
la inteligencia artificial. Incluso hay films famosos que nos anunciaban la posibilidad de interacción del ser humano con la inteligencia artificial, como el film 2001 Odisea del Espacio, que marcó un parámetro muy predictor de lo que sucedería más adelante en la interacción de los sujetos tecnológicos de este milenio con el contexto de inteligencia artificial multimediada también de este milenio. Y por último, el tercer núcleo de análisis que proponemos lo más sencillamente posible y con toda humildad es el de la neuroeducación como mediadora entre esos sujetos y ese contexto, partiendo de que lo que llamamos neuroeducación, que aún no está definida completamente como disciplina, y otros autores la denominan neurociencia educacional o mente, cerebro y educación, es la confluencia de múltiples disciplinas que luego veremos, incluyendo la sociología, la filosofía, la psicología cognitiva, la antropología y por supuesto las neurociencias. Pero en este otro núcleo, el análisis también nos permite unir lo tecnológico del contexto, lo tecnológico de los sujetos como productos de una cultura y las posibilidades del cerebro ejecutivo del ser humano para interactuar con los mecanismos de computación tanto digital como la computación emergente en los últimos, que es la computación cuántica. Así que vamos a analizar cada de estos núcleos para describir al sujeto primero, que recién decíamos que más por cultura que por naturaleza es tecnológico. Sin embargo, a pesar de que la cultura nos hace tecnológicos y el ser humano hasta biológicamente estaba preparado desde lo senso perceptivo, lo emocional, con sus sistemas amnésicos, con sus sistemas ejecutivos de procesamiento de información y de datos, de interpretación de esos datos y de las posibilidades de dar respuesta a lo que está sucediendo y que hacen a la complejidad de esto que llamamos el sujeto milenial. Que es en realidad y que intentamos simplificar en solo 3 núcleos y solamente 3 variables por núcleo, es un tanto de una conferencia que tuvimos y disfrutamos en este mismo medio de la universidad recientemente, a partir de la presentación del doctor Cañete, que nos una ponencia muy interesante sobre la nueva, y por la cual él piensa que las nuevas metodologías deben abordar la realidad a partir de premisas de comprensión de los sistemas complejos. Y él mismo ha formulado un desarrollo gráfico de sus pensamientos, haciendo una analogía con las dinámicas de partículas atómicas girando alrededor de núcleos de manera casi
impredecible, como vamos a ver ahora y como se argumenta en las teorías del caos y de los sistemas complejos. De manera que tomamos ese modelo de descripción de este recorte de la realidad, centrado entonces en estos tres núcleos: el sujeto milenial, el contexto y, como mediadora entre ambos, la neuroeducación, que la llamamos por ahora neuroeducación por la sencillez de su nombre, no porque pensemos que es el mejor nombre para esta disciplina también emergente, como casi todas las disciplinas en auge en este momento. Entonces decíamos que el sujeto milenial es tecnológico por cultura, pero que nuestro argumento es que naturalmente el ser humano está preparado, muy bien preparado, para esa tecnología, y depende de cómo se aplique esa tecnología, puede dar interesantes beneficios al desarrollo humano, pero representar también problemas. Por ejemplo, ahora vamos a mostrar bibliografía, que hay investigaciones que afirman que demasiadas horas o minutos de pantallas al día en los niños puede disminuir o inhibir o interferir con el desarrollo de nuevas conexiones en las áreas lingüísticas del cerebro, que son predominantemente pertenecientes al hemisferio izquierdo y que por diagnóstico pueden estudiarse en cuanto a su desarrollo en individuos expuestos o no expuestos, por ejemplo, a las pantallas. Se sabe que los sujetos mileniales son capaces de interactuar casi al mismo tiempo hasta 5 pantallas, como son, por ejemplo, teléfonos móviles, de los que ahora se llaman inteligentes, pantallas interactivas, incluyendo televisores también inteligentes, tablets, notebooks y otros dispositivos que utilizan pantallas como interfase entre el sujeto y el contexto. Sin embargo, esa riqueza de potencia ejecutiva del ser humano, que está dada por su naturaleza prefrontal en cuanto al área del cerebro que maneja las funciones ejecutivas, y a la naturaleza sobre todo de los lóbulos parietal, occipital y temporal, que procesan la información sensoperceptiva con el cerebro ejecutivo, que es anterior, hacen que este sujeto milenial tenga naturaleza los procesadores orgánicos suficientes como para abordar esa realidad compleja que ofrece la tecnología. En cuanto a la ubicuidad, sujeto milenial, podemos afirmar, todos aquellos quienes sobre todo tenemos hijos o trabajamos con niños y adolescentes, es decir, nativos mileniales, que su hogar es el mundo. En general, los sujetos mileniales pueden tener amigos físicos próximos, pero también pueden tener amigos que ellos saben que son físicos, pero a quienes nunca pudieron abrazar o tocar, y que pueden estar a miles de kilómetros de distancia de donde ellos se encuentran con sus dispositivos. Sin embargo, los consideran amigos, los novios o novias, parejas, todos se emocionan con sus amigos virtuales, aprenden de ellos, les enseñan,
y para ellos son absolutamente reales y ellos saben y son tangibles, tan tangibles como sus amigos físicos a quienes sí pueden tocar, abrazar o besar. Y eso los hace ubicuos y casi omnipresentes. Pueden aprender idiomas, otras cosas en diferentes idiomas. Es decir, que son sujetos que tienen otras posibilidades a las que teníamos nosotros, los que provenimos de esas décadas que mencioné hoy, la década del 60, por ejemplo, donde lo más tecnológico que teníamos era un televisor, porque apenas estaban emergiendo los televisores en Latinoamérica. Los teléfonos todavía eran fijos y necesitaban tecnologías para comunicarnos. Bueno, y en cuanto a que son disruptivos, ahora lo vamos a discutir. Se les llama disruptivos y eso tiene su faceta positiva. Hay quienes dicen que eso es negativo, como hay quienes dicen que estos tres elementos o variables de esto que desde otro punto de vista podríamos llamarles unidad anatomilenial, pueden ser factores o variables negativas para el desarrollo humano. Desde mi punto de vista como inmigrante milenial y como docente de jóvenes mileniales, factores altamente positivos, pero voy a dejar latente esta posibilidad que avanzación. Para describir, en realidad, para otros autores describen sobre esto que yo me adelanté recién y que otros autores describen como qué es o qué significan. Hay una historia de los nombres que recibimos a partir de nuestro desarrollo humano. Podemos decir que, como decía yo recién, los más antiguos teníamos pocas posibilidades de comunicación. Y cuento este detalle porque me parece muy rico, que cuando yo era pequeño, eso fue desde la década del 60, para en el mundo tendía unas muy extensas en el medio del selva donde vivíamos, pasar una cadena de radio internacional que es la BBC de Londres, y esa experiencia multimedia, por así decirlo, o unimedia, era nuestra mundo que podíamos desarrollar o abordar solo en un momento de la noche que recibíamos la oceana, digamos, de la... Bueno, luego hubieron otros que se desarrollaron junto con las tecnologías y llegamos a las generaciones X, Y y Z. Los nativos mileniales serían lo que ahora se llama nativos millennials, los nacidos desde el 2 en adelante. Son nombres puestos a las mismas cosas, o mejor dicho, sujetos, pueden llegar a significar aspectos muy diferentes de lo que es el ser humano. Era que millennial tiene objeto que sujeto, y millennial desde el punto de vista de lo que es tenemos esta
descripción del 2012 del autor Varela. Son jóvenes que defienden sus posibilidades de participación y de hiper, porque en general nació democracia, ya hubieron pocas dictaduras después del siglo. Ya traen otros valores que los diferencian de los que no son ni peores, a pesar de que muchos de las personas mayores, algunos consideran que los valores de las nuevas generaciones son más, porque trabajo con ellos. Ahora voy a mostrar algunas evidencias al respecto, y son igual o mucho más, por ejemplo, solidarios en nosotros, los inmigrantes mileniales. Respecto a que rechazan la autoridad y accionales en todos los ámbitos, es posible, son más desafiantes, son más retadores, por fortuna. Los factores emocionales pesan para ellos, me parece que también por fortuna, ahora que las neurociencias están al participantes del desarrollo concluso del ser humano, y que sean jóvenes libres, eso también por fortuna los hace dueños de su tiempo, y por eso a veces rechazan el tiempo administrado por los mayores, pero los vuelve algo más autónomos que sus progenitores, a pesar de que la mayoría de ellos hasta ahora están dependiendo de sus padres hasta edades considerables por cuestiones económicas, por políticas de poder económico, pero muchos millennials están buscando su independencia incluso y para ello están innovando nuevas formas de productividad, de desarrollo personal, de formación, incluso dentro o fuera de las universidades. Bueno, hay una serie de características de quienes son los millennials, no voy a describir todas, estas son provistas por otros autores, como decíamos Varela. No voy a describir una por una, ustedes van a tener acceso seguramente a esta presentación o a esta grabación luego, pero en honor al tiempo, voy a pasar diapositivas rápidamente, describiendo solo algunos. Me parece que ya describimos qué es un millennial, con no tanta precisión, pero sí para tener una idea de cómo participa el sujeto millennial de esta interacción entre el sujeto del contexto y las neurociencias. Luego Piscitelli, un autor argentino, describe cómo es, ya no qué ni quién es, sino activo millennial. Nos dice que ama la velocidad, respecto sobre todo a la información, porque ya la información está muy... Le interesa al nativo millennial es el dato, no tanto la información. Les encanta al mismo tiempo, y por eso ellos mismos tienen mote de ser hiperactivos, y algunos de ellos de déficit atencional. Se dice tasking o multitareas, y en muchos casos multimediales. Lo de multitareas es en las neurociencias, pero hay ciertos aspectos que son aceptables desde ese punto de vista científico. Gráfico y sobre todo multimedial, antes que el textual, eso ocurre con cierta intensidad.
Hay por eso cierto alejamiento de las lecturas, pero no en todos los casos es así. Eligen el acceso aleatorio e hipertextual más que la información lineal, más que la secuencialidad buscan datos en diferentes partes de un libro, instrumento digital, funcionan mejor en interacción en la red y aprecian mucho la gratificación, que puede ser a veces tomada como una desventaja y a veces como una ventaja. Recompensas, y algunos de ellos, bueno, utilizan las recompensas para evitar el desgano, por así decirlo, o la procrastinación, que es para luego lo que en realidad se puede hacer ahora o dejar inconclusas las tareas. Voy a pasar esta diapositiva también por temas de tiempo, pero acá dice cómo somos los inmigrantes mileniales. Realmente de acuerdo con ello porque yo soy un inmigrante y a mí no me pasa eso. Dicen, por ejemplo, que detestamos los videojuegos porque nos parecen difíciles. No nos parecen estúpidos, es cierto, pero nos parecen difíciles. Y en realidad los inmigrantes tuvimos la oportunidad de practicar videojuegos y algunos seguimos apasionados de toda nuestra vida, a pesar de que abordamos los videojuegos recién cuando teníamos ya 25 años o 30 años de edad. Esa es la diferencia entre los inmigrantes, las principales diferencias entre los inmigrantes mileniales y los nativos, ¿no? El acercamiento a las tecnologías de diferentes formas. Para estar seguro de ellos, a la Universidad Nacional del Norte, de Misiones, perdón, tenemos algunas experiencias como investigaciones de cátedras, donde trabajamos con pequeñitos de 2 a 6 años de edad, los expusimos a diferentes pantallas. En este caso son aplicaciones móviles donde estos pequeñitos debían reconocer expresiones faciales con cierta velocidad, expresiones faciales de emociones. Y hemos visto allí dos cuestiones interesantes que ellos manejaban como expertos desde muy pequeñitos, desde los 2 años de edad, pantallas interactivas y que podían reconocer expresiones faciales típicas de emociones, también desde muy pequeñitos. Este es un estudio en realidad no publicado, sino en un congreso en la Universidad Autónoma de Encarnación, que nos dio muchas satisfacciones porque pudimos ir al frente en defensa del uso de pantallas ya a corta edad respecto, digamos, a todos los ataques que se hacen. No deben acceder a pantallas con menos de 4 años de edad. Nosotros creemos que sí, pero con ciertas limitaciones cuantitativas y cualitativas, de tiempo y de ven los niños en las pantallas. Respecto al contexto, no lo voy a describir en intensidad por razones de tiempo, pero también podemos decir que el contexto ofrece todo lo que el sujeto milenial espera, y en realidad me parece que está ofreciendo menos de lo que el sujeto milenial espera, porque esperamos una computación más rápida, una conectividad más potente, y estamos esperando la masividad de la computación cuántica, que ya sabemos que está desarrollándose a pleno en algunas naciones, y recientemente tuvimos
Bueno, noticias de los dos principales desarrolladores, al este en China y al oeste, por supuesto, con los desarrollos de Google. No vamos a describir mucho, está muy descrito en nuestra cultura. Solamente vamos a mostrar algunas características que todos conocemos. Sabemos que el conocimiento actualmente alto, hay mucha profusión de conocimientos, sobre todo de análisis de datos, es decir, el conocimiento llevado ya a su procesado dato. El conocimiento es predecible en cuanto a lo que se puede encontrar, ya podemos hacer búsquedas activas, pero es muy volátil porque sabemos que muy rápidamente ese conocimiento cambia y por lo tanto cambia la verdad o lo que podemos llamar verdadero en ciencias y en tecnología. La incertidumbre es lo otro que nos acerca como principio a los sistemas complejos y caóticos de este milenio, y sabemos que el alto conocimiento hace que la predictibilidad también pueda ser, como decíamos, volátil y que en instancia provoque incertidumbre respecto a lo que va a venir. Existen otras dos características para este siglo XXI que vamos rápidamente. La que domina precisamente esta complejidad, y como ya se viene tratando desde el siglo pasado, no la vamos a describir en profundidad hoy. Y lo de ambigüedad es lo que hace que no sabemos hoy tanto lo que no sabemos, poco más aquello que nos están aportando las ciencias, pero todavía no podemos saber lo que se va a venir, porque la realidad constantemente nos está sorprendiendo, a pesar, como les está pasando, estamos soñando con una realidad que actualmente parece sorprendernos, pero que ya imaginábamos en el siglo pasado. Quiero presentar este gráfico de Tokuyama Espinosa, una autora latinoamericana que se desarrolla sus estudios y que ella presenta este gráfico que le he dado en la siguiente diapositiva, no para describir el gráfico, sino para que mostrarles que otros autores en realidad presentan gráficas bastante más complicadas que la que yo intenté, más complejas, seguramente, más completas, y lo único que quiero mostrarles de esta gráfica a lo que se viene en ciencia y aprendizaje es que muchos núcleos conceptuales, las neurociencias, y en la parte superior me llamó la atención que hay cuadros respecto a inteligencia artificial. En este momento está articulándose con la inteligencia humana. Por lo tanto, podríamos decir que en este momento de este siglo no estamos solos, el ser humano no está desarrollándose solo, no ando con la inteligencia artificial, y nuestra naturaleza y nuestra cultura hacen que nuestro cerebro, por naturaleza y por cultura, es decir, por nature, es decir, por naturaleza, y por nurture, es decir, por crianza y cultura, cambian nuestro cerebro día a día, dando eso que llamábamos tecnologías con lo ejecutivo, las posibilidades
multimediales, con las multitareas también de nuestro equipo y ejecutivo, mediado por una gran potencia para el aprendizaje, de lo que llamamos ética, y que incluye la motivación como potencia para ello. Desde ese punto o desde esos 3 puntos de vista como variables del núcleo de las neurociencias, hay muchísima filosofía. Ya nos estamos acercando a los 45, por eso voy a mostrar, no voy a describir esta bibliografía. La primera, argentina, es de una entidad de investigación y de formación del gobierno de Argentina, que por el gobierno movilizado por Facundo Manes, un neuro prestigioso en Argentina, que recibe neurociencias para salir adelante. Sabemos especialmente a las discutidas pruebas PISA de ámbito mundial, la Argentina no alcanza valores aceptables. Y Facundo Manes, un neurocientífico, opina que una nación puede salir adelante a partir de que hayan hecho aprendizajes potentes, creativos, ricos, libres, altos en valores humanos. Esta autora presentó al respecto: las neurociencias sirven o no sirven a la educación, 2 consensos internacionales, uno en el 2006 y ella publicó en el 2008 las conclusiones, y luego otro consenso alcanzado por método Delphi en el año 2017, que dieron luz respecto a esto y debe ser más investigado que respecto a neurociencias y educación, que cosas y ciertas evidencias que corroboran que sí pueden aportar a cómo es el ser humano y especialmente este ser. Por ejemplo, con estos 6 principios comprobados por estudios suficientemente validados respecto a que son únicas las caras humanas, y eso hace que la educación vaya a cerebros únicos y no a sujetos colectivos, y que esas diferencias requieren de mecanismos de aprendizaje diferentes y por lo tanto estrategias diferentes de aportada al currículum de cada universidad. Y que las nuevas formas de aprendizaje también cambian maneras de nuestros cerebros, tanto de los inmigrantes como de aquellos nativos de este siglo, y que debemos estar preparados para estos sujetos que al cambiar sus cerebros, ellos también son diferentes de otros. Pero a no perder, porque sabemos que aprendiendo a lo largo de la vida, nuestro cerebro es plástico a lo largo de manera que tenemos la oportunidad con los millennials. Así que describir cada uno de los considerados como ya demostrados por las neurociencias, hasta que nuevos hallazgos puedan comprobar cosas diferentes o aspectos diferentes. Y quiero mencionar nada más otros 22 ejes de desarrollo de las neurociencias que están bastante
bastante o parcialmente demostrados, aunque requieren de nuevos análisis, como que la motivación influencia en análisis, las emociones también. Hay provincias de la Argentina donde la educación emocional ya es ley y se acepta en toda la Argentina, por ejemplo, que es necesario que la emoción, por ejemplo, es educable y que es necesario hacerlo en las escuelas. Otros principios de las neurociencias, que por razones de tiempo decía no voy a analizar, pero que son interesantes para pensar en que si cambia el contexto, cambian los sujetos y hay evidencias desde algunas áreas de las ciencias, los docentes deberíamos pensar en aprender de formas diferentes, educar de formas diferentes y más que educar, diríamos, acompañar el aprendizaje de nuestros alumnos mileniales. Muestro estas secuencias de fotografías porque del lado izquierdo de la pantalla vemos una niña practicando expresiones emocionales a los 7 años de edad. También es otra experiencia de investigación de cátedra hecha en estas universidades del norte de la Argentina y el sur de Paraguay, en una confluencia de 3 naciones donde se encuentran Paraguay, Brasil y Argentina. Y otras fotografías de alumnos universitarios en experiencias de voluntariado universitario que nos demuestran lo solidario, personas de este siglo, de estos sujetos que utilizan su tiempo, su esfuerzo, su motivación, sus aprendizajes, para que las sociedades, para que tengamos un mundo mejor. Entonces, ¿cómo gestionamos a esta generación a partir de estas variables de un hijo? Podemos decir que y todos estos sistemas interactúan de manera tan compleja, no es fácil, tampoco podría ser tan sencilla y es posible que no haya una estrategia, sino una multiplicidad. Sabemos que hay estrategias en todo el mundo que están dando buenos resultados en todos los niveles de desarrollo educativo. No voy a decir escolarización porque algunas de las propuestas excluyen como tal desde el punto de vista de incluso hay experiencias llamadas las anti-escuelas o las ausencias de escuela, pero con otros sistemas donde los millennials aprenden de otras maneras en su casa, en el contexto cultural y social, de manera que podríamos decir que sea cual sea el contexto pautado desde las políticas y desde las normativas de cada nación, podríamos decir que algunas estrategias pueden posicionarse en cómo son los nativos mileniales, podríamos posicionarnos en algunas premisas de las ciencias actuales, de las interacciones entre el ser humano y la inicial, que es el contexto que van a tener que abordar los nativos mileniales, y prepararlos para esos desafíos, o mejor dicho, acompañar sus propias preparaciones y aprendizajes para abordar esos desafíos que algunas de las cuales ellos van a enfrentar cuando nosotros ya estemos en un estado, por así decirlo, profesionalmente pasivo o ausente. Pero podemos desafiarlos con el cumplimiento de objetivos consensuados con ellos mismos, y mientras ellos necesiten jefes, directores, superiores, mentores, tutores,
tratar de formarnos a su altura y no tratar de que ellos estén a nuestra altura, porque probablemente en algunos casos, para que ellos estén a nuestra altura, deban retroceder. Deberíamos brindarles incentivos blandos, guías, viajes de formación, accesos a tecnologías, porque todavía nosotros podemos gestionar posibilidades que ellos todavía no pueden gestionar, pero sí a partir de las cuales pueden aprender, aprovechando las facilidades que ellos tienen más que nosotros en el uso de las redes, estar siempre cerca de ellos para que tengan, brindarles feedback, y feedback significa que ellos aprendan de nosotros y hasta de nuestros, porque ser docente no significa enseñar o transferir contenido. Ser docente significa también ofrecer un modelo que ellos pueden aceptar o rechazar, y podemos promover que ellos sean lo suficientemente libres como para aceptarnos o rechazarnos, o aceptar o rechazar las ofertas que les hacemos, generar espacios para ellos libres, plenos de creatividad, reconocer lo que hacen bien, no recalcar lo que hacen mal, fortalecer sus emociones, su motivación, sus espacios de grupo, como los que mencionábamos recién, generar que a ellos les cuesta, pero no les cuesta en absoluto mantener. Es decir, tenemos muchas estrategias para que los millennials se desarrollen a pleno, puedan aprender y aprender junto con ellos. Así que gracias. Espero que estén de acuerdo con algunas de las afirmaciones que les ofrecí, como les decía, porque sé que lo que hoy es cierto, posiblemente no sea cierto para todos o para nadie, y sé que no vine a decir verdades, sé que vine a compartir, con el cual sé también que muchos de ustedes no van a estar de acuerdo, y que esa es la riqueza de estar en un contexto universitario, las posibilidades de que defendamos nuestras opiniones bajo aportes bibliográficos, muchas, y de experiencias desarrolladas por cada uno de nosotros. Les agradezco mucho esta oportunidad. Gracias por la paciencia, por escucharme. Les agradezco mucho. Realmente estoy muy complacido por haber compartido este momento con todos ustedes. Espero poder conectarme en las próximas conferencias, porque me parece que es parte de este desafío para el desarrollo humano. Gracias.